Hola, soy Jorge Alberto Maciel, médico especialista en ginecología y obstetricia, militante provida y autor del libro Crítica Moral a la Sociedad. Hace aproximadamente 3 meses del último video que grabé, y en esta ocasión quería dedicar el video a la realidad que estamos atravesando en Argentina los provida y lo que se viene a futuro. Como todos sabrán, la campaña a favor de la legalización del aborto fue muy fuerte en Argentina. Estuvo financiada por la multinacional Planned Parenthood, que es la empresa que tiene mayor cantidad de clínicas de aborto en todo el mundo y que tiene su filial en Argentina a través de Casa Fusa y otras organizaciones pro aborto que financia. Es más, en la Cámara de Diputados y Senadores, a la hora del debate por la ley de aborto, hubo 20 integrantes de estas organizaciones que recibieron financiamiento de Planned Parenthood, tratando de justificar la legalización del aborto en nuestro país. Hay intereses geopolíticos detrás de esto, control poblacional, control de recursos. Pueden investigar sobre el famoso informe de Kissinger, realizado por el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que habla de controlar la población en aquellos países donde están los recursos naturales como el petróleo, los minerales, para que no se consuman y puedan ser vendidos a Estados Unidos y a los países industrializados. Y también organismos internacionales que ven el control de la población, el control de la natalidad, de la fertilidad, una manera muy efectiva para disminuir gastos en cuanto al control de la pobreza y las enfermedades. O sea, ven más económico disminuir el nacimiento de pobres y enfermos, eliminarlos diría yo, que controla la enfermedad y la pobreza. Por esto nos tenemos que dar cuenta que el enemigo a vencer está muy bien financiado, está muy bien organizado, tiene ramas por todos lados, en la parte política, judicial, en los medios, en empresarios y empresas internacionales, en gobiernos de distintos países, y no es fácil enfrentarse al mismo. Esto nos lleva al siguiente mensaje. No tenemos este financiamiento y no llegamos a este nivel de organización, al menos en la actualidad, en lo que tiene que ver a la militancia provida. Entonces me parece fundamental que, sabiendo esto, nos organicemos. Una de las primeras cosas, uno de los primeros mensajes que me gustaría transmitir es que tenemos que dejar de lado nuestras diferencias. Diferencias que tengan que ver con la religión, con la política, con las formas de pensamiento y hasta inclusive con la sexualidad de cada uno, teniendo como principio fundamental la defensa de la vida, desde la concepción y hasta su finalización natural. Lo que es la militancia provida, la defensa de la familia, los principios y los valores morales de nuestra nación. Eso no es negociable. La vida no se negocia, la vida no se debate. Todo ser humano tiene derecho a la vida, pero dentro de los grupos hay gente con distintos pensamientos, y si nosotros pretendemos que cada uno sea exactamente igual a nosotros, va a ser imposible formar grupos importantes de trabajo. Va a ser cada vez más difícil conseguir organizar una charla, una conferencia o hasta inclusive una marcha. Tenemos que dejar de lado esas diferencias, tenemos que ser un poco más abiertos, pero sin dejar de lado el principio de la defensa de la vida humana, la defensa de las dos vidas. Eso es fundamental y ese es un llamado que yo quiero hacer. Me pasó en muchos grupos de ver que gente que se sentía incómoda, excluido, que notaba comentarios ofensivos, se iba. A mí me pasó inclusive de irme de grupos pro vida a causa de esto, por comentarios que notaba que faltaban el respeto. Y eso me parece que está mal. Tenemos que cambiar. El segundo punto, tenemos que tener un programa muy bien organizado a futuro, a corto, mediano y largo plazo, así como tienen los progres que quieren imponer el aborto en Argentina. Y para eso básicamente dos cositas, para no hacerlo muy largo el video. Por un lado la parte teórica y por otro lado la parte práctica. La parte teórica fundamental para educar a la gente, educar a los chicos, educar a la juventud, educar a los padres de familia, referente a todo lo que tenga que ver con la defensa de la vida humana, aspectos médicos relacionados a genética, biología, obstetricia, epidemiología, aspectos
jurídicos, legales, vinculados a todo el marco legal que defiende la vida humana en la Argentina a través de los tratados internacionales, la Constitución Nacional, el Código Penal, el Código Civil, constituciones provinciales, leyes nacionales, provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Aspectos que tengan que ver con cuestiones filosóficas, sociales, culturales, vinculadas a la persona del embrión y el feto, al derecho de la vida, a la defensa de la vida, a la lucha contra el aborto. Porque nosotros tenemos que educar para que la gente pueda aprender, pueda saber de qué se trata esto, cuáles son los intereses ocultos detrás de la campaña del aborto y pueda tener su propio pensamiento crítico para entender lo que está sucediendo, para entender este pescado podrido que nos quieren vender como un derecho, como una cuestión de salud pública en Argentina. Y estas tareas educativas, ya sean charlas, conferencias, peñas, lo que ustedes quieran, que esté a cargo de profesionales referentes de cada una de esas áreas a tocar, para que sea alguien que sepa el que dé las charlas. Eso me parece fundamental. Las charlas, las conferencias, no podemos perderlas de vista, no podemos dejarlas de lado. Educar es fundamental. El ser humano es el resultado de la educación que recibió, es así. Pero por otro lado, la otra cuestión es la parte práctica, destinada a las acciones puntuales, acciones sobre personas específicas y problemas específicos. Trabajar sobre aquellas embarazadas en situación de vulnerabilidad. Trabajar sobre aquellas mujeres que atravesaron un aborto y sufren el síndrome post-aborto. Trabajar sobre la juventud para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no buscados. Trabajar sobre las adicciones al alcohol, a la droga. Hasta inclusive sobre aspectos socioeconómicos como pueden ser la reinserción laboral, los talleres de trabajo, ya sea articularlos a través de organismos nacionales, provinciales, municipales o hasta inclusive organismos privados. Sabemos que hay muchas ONG que trabajan en estos aspectos. Bueno, tenemos que participar en estas organizaciones. Tenemos que incluirlas dentro de los grupos Provida cuando haya algún integrante Provida que trabaje en alguna de ellas. Ayudarla a través de donaciones a estas organizaciones, ayudarlas nosotros mismos participando, brindando nuestras manitos y nuestro tiempo para poder realizar la tarea, sea cual sea. Creo que la mejor campaña es ayudar al prójimo y que el prójimo vea que se ayude de manera total y absolutamente desinteresada. Entonces, por un lado la cuestión educativa y por otro lado la parte de la acción. Grupos Provida que trabajan en ayuda al prójimo hay muchos. Está Grávida, está Portal de Belén, está la red de acompañamiento de la mujer que está a cargo del 0800 Provida que funciona con fondos propios. Hay muchas. Hay que ayudar a esas organizaciones, hay que fortificar esas organizaciones. Fundamental defender la familia, los principios y los valores de nuestro país. Entonces, para finalizar el video les quiero dejar como mensaje que hay que dejar de lado las diferencias, no perder en cuenta las charlas y las conferencias para educarnos, invitando a referentes que en la mayoría de los casos van a estar dispuestos a sacrificar su tiempo de manera desinteresada. Por mi parte, cada vez que me invitaron a dar una charla lo hice de manera totalmente desinteresada, es cuestión de organizarse y no dejar de lado las tareas sociales para ayudar a la gente. Me parece que ese es el mensaje. Se viene un 2020 muy difícil, seguramente van a presentar de vuelta el proyecto, ya hasta se dijo de sacar el aborto legal por decreto y creo que no tenemos que bajar los brazos ni por un segundo. Eso es todo.